la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás que es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tú soportarás. Toma la cruz de Cristo. Muy buen día, damos gracias a Dios como cada día por saber que en la cruz Jesucristo nos hizo libre. Y es muy importante para el pueblo de Dios reconocer que si hoy día solamente nos toca creer es porque el sacrificio lo hizo otro y fue nuestro Señor Jesucristo, de ir a una cruz para salvar a la humanidad, a los que creen que Él nos hizo libre, porque a veces los seres humanos queremos hacernos libres por obras, por hechos, por algo que aparentemente nosotros hicimos bueno y que eso de bueno solo lo calificamos cada uno para sí. Pero la Biblia nos habla que no es por obras, sino por fe, por la fe en Cristo, que nos hace libre, que nos hace salvo, que nos libra de condenación. Es el acto de la cruz, y es en la cruz donde Jesucristo obtuvo la victoria. Y es por eso que este cántico nos habla en la cruz, en la cruz. Y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 17. Y nos recomienda Pablo algo muy importante. Dice: hermanos, sé imitadores de mí,
Ser imitador es tener una guía, es hacer algo que alguien lo está haciendo. Y Pablo dice: hermanos míos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Pablo se está poniendo como ejemplo a sí mismo y ejemplo a los apóstoles. Por eso dice: mirad a los que así se conducen. Qué importante es que los que estamos en el ministerio, de los que hemos sido llamados, de los que hemos sido escogidos, nos conduzcamos realmente como ejemplo de el resto, como ejemplo de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo dio testimonio. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Es necesario que para nosotros creer en Dios, los ministros también nos conduzcamos de una manera que seamos ejemplo para el resto. Y dice Pablo: según el ejemplo que tenéis de nosotros. O sea, el cristiano, el ministro, el llamado, el que ha reconocido la cruz de Cristo, debe ser ejemplo para el resto, porque a veces nosotros nos pasamos queriendo enseñar, queriendo predicar, pero no hemos sido ejemplo. Y una de las cosas que nos pide el apóstol Pablo es que seamos ejemplo del resto, ejemplo de que un día creímos en la cruz de Cristo, ejemplo de que en la cruz Jesucristo venció, de que Él se humilló hasta lo sumo para darnos libertad. Y dice el verso 19: a fin de los cuales será perdición. Dice aquí el apóstol Pablo: el fin de los que no creen en la cruz, los que no creen en el sacrificio de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, porque hay muchos que realmente no tenemos tiempo para Dios. Siempre andamos de aquí para allá, de allá para acá, pero no hemos conocido que el sacrificio vivo de Jesús en la cruz del Calvario nos ha hecho libre. No hemos reconocido. Nosotros debemos reconocer que en la cruz Jesucristo nos hizo libres y nos ha hecho libres para siempre, que no necesitamos otro sacrificio, pero que nosotros, los cristianos, los que hemos creído, los que hemos conocido que Jesús hizo este sacrificio, nosotros debemos dar testimonio, debemos imitar que hubo un sacrificio en la cruz del Calvario por el cual hoy día somos libres. Pero dice el apóstol Pablo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo primero comienza a decir pues que nosotros debemos ser ejemplo, que nosotros debemos dar testimonio para que nos imiten, porque andan muchas personas llamándose cristianos, dice, de los cuales os dije muchas veces. Pablo había dicho que andaban muchos que creían o se decían cristianos, y aún ahora lo digo llorando. Pablo sabía y reconocía que había mucha gente que hacía cosas que no estaban de acuerdo, y dice Pablo, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quién es un enemigo de la cruz de Cristo? El que no ha creído que se pagó un sacrificio tan fuerte, tan alto por el Hijo de Dios para hacernos libres. Y dice el verso 20, el fin de los cuales, de los que no creen en el sacrificio, será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Porque los que no creen hoy día en el sacrificio vivo de Cristo, ellos terminarán avergonzados. Que solo
piensan en lo terrenal. Mas son gente que solo piensa en lo terrenal, que nunca se dieron por entendido que hubo uno que vino del cielo, que vino a morir en una cruz para que nosotros tengamos el privilegio de hoy día creer en Él y ser libre de maldiciones. Y dice, y el fin de los cuales será perdición. ¿Quiénes se van a perder? Los que no han creído que Jesucristo hizo un sacrificio por salvar a la humanidad en la cruz, cuyo Dios es el vientre, porque la gente que no conoce a Dios, que no da testimonio de Dios, que no abre su boca y lo confiesa, el Dios de estas personas es el vientre. Por eso la gente trabaja, amontona dinero, buscando la seguridad del mañana, del que como o que he visto, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, todo el que piensa en lo terrenal y nunca se dio cuenta que se había pagado un precio muy alto por la salvación nuestra, siempre terminarán avergonzados, porque solo piensan en lo terrenal. Nunca han abierto su mente, nunca han dado espacio en su vida para pensar por qué estamos en el mundo, de a dónde venimos y para dónde vamos. Y dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, para los que creemos que Jesucristo en la cruz nos libertó. Él nos ha hecho que una ciudadanía tengamos en los cielos. Pero el que piensa en lo terrenal, en lo que piensa en el día de hoy, el que nunca buscó a Jesucristo, nunca tiene ciudadanía celestial. Pero aquí Pablo lo dice claramente, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, los que hemos creído que Jesucristo en la cruz del Calvario hizo una obra tan grande para libertarnos, y creemos en Jesús, ya nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La iglesia que ha creído en el sacrificio vivo de Cristo, esperamos también en ese Cristo glorioso, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Entendamos esto. Jesucristo, cuando venga, transformará el cuerpo humano, el cuerpo de la humillación, porque en este cuerpo es donde seremos humillados. Este cuerpo es el que sufre la muerte, pero no nuestro espíritu, nuestra alma, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria. En otras palabras, el que cree en Jesucristo y en el sacrificio en la cruz del Calvario tendrá un cuerpo glorificado. Dice, el cual transformará el cuerpo, Jesucristo, en su segunda venida, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nosotros seremos transformados igual que Jesucristo, en un cuerpo de gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesús es el que puede sujetar todas las cosas, y Él puede transformar este cuerpo de humillación, este cuerpo humano, que la Biblia dice que polvo es y al polvo se volverá. Pero Cristo, antes de su venida, quiere que nosotros creamos, que nos conduzcamos, que vayamos a ver que Jesucristo hizo un sacrificio en la cruz, que debemos saberlo y que debemos humillarnos y debemos reconocer que si nosotros tomamos la actitud de creer que la salvación del ser humano solo es por creer en el sacrificio de la cruz de Jesús, nosotros también tendremos una ciudadanía celestial, por la que Pablo dice, que otra vez le digo llorando, porque Pablo sabía que el no creer en la cruz nos lleva a condenación eterna, nos lleva a pasar por sacrificios, por dolores realmente fuertes como seres humanos, pero que si nosotros no admitimos, no creemos, no podremos realmente soportar y vivir este castigo eterno, porque Jesucristo, cuando viene a hacer ese sacrificio en la cruz, viene a salvar a la humanidad. Pero muchos de los seres humanos,
confiamos en nuestros quehaceres, en ciencia, en conocimiento, en cosas que aprendemos de la tierra, pero no queremos reconocer que hay un sacrificio vivo que Jesús hizo en la cruz para salvar al humano. Y a veces nosotros pensamos que la ciencia, el conocimiento, la educación, los títulos nos pueden hacer entrar en amistad con Dios. Por el contrario, si nosotros no reconocemos que Jesucristo nos hizo libre en la cruz, nosotros seguiremos sin sabiduría de Dios. Y vamos a ver en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18, dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Para que un ser humano tenga sabiduría de Dios, para que un ser humano tenga el poder de Dios, debemos creer en la cruz, que Cristo nos limpió, nos salvó y nos redimió. Y dice, porque la palabra de la cruz, por eso este cántico dice en la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, el que no cree en el sacrificio vivo de Jesucristo en la cruz del Calvario, se pierde. Y hay mucha gente que hoy día no tiene tiempo, no se ha dado por entendido, no ha meditado, no se ha puesto a estudiar qué sucedió con la cruz. Si eso fue un acto de los romanos, y como se dice, si eso fue un acto de los religiosos de ese tiempo de matarlo a Jesucristo por ellos posicionarse. No, porque el diablo sabía que Jesucristo era el Salvador del mundo y quiso eliminarlo. Y Jesucristo dejó que su cuerpo humano vaya en una cruz para que el cuerpo de gloria, el cuerpo que se levantaba, el cuerpo que volvía a Dios, se levantara, porque la naturaleza humana no puede heredar. Carne y sangre no heredan el reino de Dios, y Jesucristo volvía como rey a reinar. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Hay gente que se pierde. ¿Por qué se pierde? ¿Por qué es locura? Porque cuando se les habla de Cristo no quieren creer, dice. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué es que creemos nosotros que en el sacrificio vivo de Cristo en la cruz, Él nos salvó? Hoy día que nos toca salvación a través de la fe en Cristo. Lo más fácil que nos ha hecho Dios no nos lo puede hacer, pero a veces nosotros no queremos creer, no queremos conocer, no nos acercamos, pero es necesario que usted se acerque a la cruz. Y dice, verso 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Como les digo yo, hay mucha sabiduría terrenal, pero poca sabiduría del cielo. Por eso el sabio Salomón, cuando comenzó a gobernar, él dijo, dame sabiduría para poder gobernar este pueblo grande. Y a veces nosotros no pedimos sabiduría a Dios, ni siquiera para gobernarnos a nosotros mismos. Y estamos caminando por el mundo llenos de mucho desconocimiento de Dios, de mucha ignorancia, y eso hace que tropecemos en el diario vivir, tropecemos en vez de tener las bendiciones, vayamos arrastrando maldiciones, porque hoy día lo que en el mundo hay es hurto, atraco. Hoy día lo que hay es querer lo mejor para mí, lo peor para el otro, y eso ha hecho que los pueblos, las naciones, vayan pagando justos por pecadores. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta a Dios, ¿dónde está el sabio? El que se cree sabio en este mundo, ¿dónde está? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que se cree muy inteligente? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿A dónde terminan los que discuten, los que disputan? Dice, no ha de enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Esto a veces es muy desconocido. Que Dios con la sabiduría del mundo no quiere tratos y que Él va a hacer que la sabiduría de este mundo sea de alguna manera eliminada. Dios lo va a hacer. Dios ha prometido eliminar la sabiduría de este mundo. ¿Y qué más dice la palabra?
La palabra de Dios nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. La sabiduría de Dios es tan sabia que no hay nombre para poderlo enumerar, pues en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces la palabra de Dios dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde van a terminar los que se creen sabios de este mundo? Dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios termina enloqueciendo la sabiduría del mundo. En otras palabras, el que se cree sabio en este mundo termina con locura. Y dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Cuando usted no conoce la sabiduría de Dios, cuando usted no va a la cruz de Cristo, usted no puede conocer la sabiduría de Dios. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Quién quiere que le prediquen hoy día? La gente no quiere. Y a Dios le ha placido salvar al mundo, a usted que está perdido, a través de la predicación. Cuando usted acepta la predicación, cuando usted admite que la salvación del mundo es a través de la predicación del evangelio, de la buena noticia, de arriba del cielo, usted y su familia son salvos. Pero cuando usted no admite la predicación, usted no admite la cruz, usted no admite el sacrificio que ya se hizo por usted para pagar su deuda. Y dice el 22: porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. La gente acá en la tierra, eso es lo que busca, señales y buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dijo el apóstol Pablo. Si nosotros queremos tener sabiduría de Dios, tenemos que predicar a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas para los que no creen, Jesucristo es. Mas para los llamados, para nosotros, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Usted tiene que identificar que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando usted cree en Cristo, adquiere poder y adquiere sabiduría, porque en Él está todo esto. Y dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hay cosas que nosotros los seres humanos nos cuesta entender. Mire, lo que Dios sea lo más pequeño, lo insensato es más sabio que los hombres. Entonces nos conviene a usted y a mí acercarnos a recibir el consejo y a conocer la sabiduría de Dios. Y lo débil de Dios, lo que aparentemente no tiene fuerza de Dios, es más fuerte que cualquier fuerza humana. Entonces nos conviene buscar a Dios por su sabiduría y por su poder. Pues mira, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. O sea, nosotros no somos sabios con la sabiduría de este mundo, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, no hay en los creyentes sabiduría del mundo, no hay una vocación según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, si usted y yo hemos sido llamados, porque lo necio del mundo escogió Dios. Y yo creo, como decía el apóstol Pablo, pues no debería yo llamarme un ministro, no debería llamarme un predicador, no debería llamarme un apóstol, dijo el apóstol Pablo, porque lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dios escogió
gente que realmente no califica ante los hombres, pero que Dios escogió lo necio. ¿Para qué? Para que el hombre no se gloríe de que Dios necesitaba la sabiduría del hombre, sino que el hombre necesita la sabiduría de Dios. Por eso Dios escoge al necio para hacerlo sabio, escoge al débil para hacerlo fuerte, escoge al insensato para hacerlo sensato. Dios es Dios. Y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Cuál es el plan de Dios? De lo que se ve en el mundo, de lo que es, Dios lo va a deshacer, porque Dios ha hecho esto. Y dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuál es el fin de Dios de escoger lo que no es? Para que nadie se jacte en su presencia, porque lo que mucho tiene el hombre es vanagloria, creer que está haciendo bien y se está jactando. Pero el humilde, el que cree que no tenía méritos ninguno, Dios lo escogió para deshacer lo que es. Y dice el verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo es por Él, no por nosotros, no por nuestros títulos, no por ninguna cosa nuestra. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Dios nos hace sabios, pero a través de Jesucristo. Cuando tú crees en Jesucristo, crees en el sacrificio vivo de Cristo en la cruz del Calvario, solamente por creer, Dios te declara sabio. Y dice, ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando tú crees en Jesucristo, tienes el beneficio de que tienes sabiduría, tienes justificación, tienes santificación y eres redimido. Eres librado del juicio eterno. Dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, si nosotros pensamos ser sabios y tener algo de Dios, debemos reconocer que en nosotros no hay poder, no hay justificación, no hay santificación, no hay ninguna sabiduría de lo alto, al menos que creamos que en la cruz del Calvario Jesucristo nos hizo libres. Es por eso que hoy día la predicación, la locura que le llaman los hombres, es salvación para el alma del ser humano. Pero el no creer trae juicio. Por eso es necesario que hoy Dios te crea que solo en la cruz y que solo creyendo en el nombre de Jesús, usted y su familia tienen salvación. Hay justificación, hay redención, somos redimidos. Y hoy día damos gracias a Dios por lo que Dios está alcanzando a la humanidad para que tenga justificación. Porque a través de la predicación, a través del anuncio del Evangelio de Cristo, la humanidad será salva para que sean libres de la condenación eterna. Que Dios te bendiga.